Debe ir presa la jefa de la banda. Mamá mía. Lo que exigimos del gobierno, o se está del lado de los honestos o se está del lado de los delincuentes. Cortar una calle es un delito. 5 y vamos, ok. Bueno, antes les quiero decir lo siguiente, 23 horas, no se pierda porque es la primera vez que va a hablar la doctora Fein, la famosa fiscal Fein. Usted recuerda el caso Nisman, aparece Nisman muerto, lo habían matado y la doctora Fein era la fiscal. Rompe el silencio por primera vez con Luis Novarecio. Hace mucho que la doctora Fein no habla. Recuerdo que hablaba en alguna conferencia de prensa, daba alguna conferencia de prensa cuando salía de su despacho. Me acuerdo que una vez el propio Aníbal Fernández le dijo que no haga la valija, que guarde el traje de baño, la malla, porque la doctora Fein se iba de vacaciones. Rompe el silencio a las 11 de la noche con Novarecio, la doctora Fein. Hoy para mí el tema central tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico. Para mí la droga es un veneno, creo que esto se lo debo haber dicho 1000 veces. Un veneno que mata. La droga es un veneno que mata. Se llame cocaína, se llame marihuana, se llame éxtasis, LSD o lo que sea. Para mí es todo lo mismo. Más allá de que los porreros o los charuteros digan, no, bueno, un porrito mata, hace mal. Es veneno. Y la batalla que está dando este gobierno, y yo aplaudo esto, porque esto no ocurría hace muchos años, sinceramente. El gobierno anterior, el nefasto gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, permitió que el narcotráfico crezca en la República Argentina, que haya minis narcoestados, Rosario, Itatí, qué sé yo. Y todavía hay muertes que tienen que ver con el narcotráfico, sicariato, familias que se matan entre ellas, que quieren controlar el narcotráfico en algunas zonas, etcétera, etcétera. Si la droga no mata, porque algunos van a decir, Feynman, sos un exagerado, la droga no mata. Está bien, no mata, destruye las neuronas. Y peor todavía, la droga destruye familias enteras, porque no es solamente la persona que se droga, que posiblemente sea considerado un enfermo, puede ser. Yo ahí tengo toda una historia, ¿no? con eso de que es un enfermo. Porque es un enfermo voluntario. Tenías ganas de enfermarte, empezaste a drogarte. La droga te come el cerebro. Y si no, tenemos muchos ejemplos de personas muy conocidas en la República Argentina que tienen el coco quemado, ¿no? Y tuvimos un gobierno que era el gobierno de droga para todos y todas. Tuvimos la efedrina, el triple crimen, y ahí funcionarios de alto rango del gobierno anterior que estaban involucrados. Granero del Cedronar, Aníbal Fernández muy sospechado. Aníbal no fue gobernador, no ganó la última elección porque justamente había una sospecha sobre él en el tema droga muy grande. Hasta el propio Papa Francisco bajó la orden a cada uno de los obispos y curas de la provincia de Buenos Aires que convenzan a sus feligreses de no votar a Aníbal Fernández.
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Ministra, gracias por venir. Por favor. Le agradezco infinitamente. Antes de ir al tema... Perdón, ¿12 reinas se llama el operativo de hoy? Sí. ¿Porque son 12 valijas? Porque son 12 valijas. Porque son 12 valijas. Ahora vamos que a iban ver... a Moscú. Que iban a Moscú. Y la reina tiene que ver con... tiene connotaciones con lo que ha sido siempre Moscú, ¿no? Un lugar muy imperial. Antes de meterme en ese tema, le quiero hacer 2 o 3 preguntas. Primero, hoy se supo que usted jugó al pádel con Macri y lo rompió todo. No, yo no. Tiene la espalda rota por su culpa, ¿es así? No, jugamos al pádel y bueno... ¿Eso fue en Chapadmalal? Sí, el presidente... Yo hacía mucho que le decía que quería jugar con él. Se ve que tenía tantas ganas de jugar que corrimos, ganamos el primer partido, el segundo lo perdimos, pero... ¿Usted hacía pareja con él? Sí. Okay. Pero ¿Y la otra? Y primero le ganamos a Ibarra y a Lombardi y después perdimos por poquito contra De Andrés y Peña. Pero bueno, son más jóvenes. Ok. ¿Y cuándo se rompe la espalda? ¿Cuándo va a romper la espalda? Y bueno, es una forma de decir. En el segundo set que estábamos jugando ya estaba medio como dolorido y bueno, y salió del partido y se ve que cuando se enfrió empezó ya a tener dolores de espalda. ¿Y con problemas para caminar? Porque algunos periodistas en Casa de Gobierno lo vieron renguear y... No, la verdad que, digamos, yo no en ese momento no me di cuenta, pero él dice que le duele, que le cuesta estar sentado, que le duele y bueno, que ahora va a tener un tratamiento que hacer. Pero yo no tengo nada que ver. No, pero hoy se conoció que justamente estaba jugando al pádel con usted. ¿Nadie ¿no? se va a animar a jugar conmigo? No. El acto de Moyano ayer. Ayer yo remarcaba que hubo 2 cosas impecables. Una, que los organizadores no provocaron ningún incidente. Y que desde la fuerza de seguridad también el operativo fue impecable. ¿Por qué desde su punto, desde el operativo de seguridad fue impecable? ¿Salió como salió impecable? Bueno, en primer lugar a mí me parece que lo primero que hay que analizar es que diciembre dejó una violencia tan fuerte, tan importante, que la misma organización, en este caso de camioneros y todos los que acompañaban, autorregularon su conducta porque sabían que volver a un escenario donde se tiran 14 toneladas de piedras generaba una fuerte ilegitimidad al acto que iban a realizar. Entonces me parece que en ese sentido hubo como una autorregulación. Nosotros, por ejemplo, lo vimos, hicimos un control muy estricto de todos los ómnibus que fuera de la ciudad, porque en la ciudad de Buenos Aires se encargó la ciudad. Un cacheo del cual se quejaron los sindicalistas. Dijeron que fue excesivo, que... Bueno, se quejaron, pero, digamos, nosotros queremos que en cualquier acto no haya... Hemos tenido en todos los últimos actos bombas molotovs, roturas de vidrieras, daños. Entonces, bueno, hicimos controles, tanto nosotros como la policía bonaerense, que estábamos afuera de la ciudad, para analizar si dentro de los micros no había... Y no, la verdad que no hubo... en ningún micro se encontró material que podía ser complicado para una manifestación. Entonces, me parece que hay una autorregulación y creo que eso es un triunfo de una lógica y también creo que es un triunfo del gobierno de haber dicho queremos una sociedad en paz. Y cuando se mostró tan claramente que la violencia era tan terrible, tan brutal, hasta la imagen, ¿no?, de la policía quedándose a la espera de que le tiran piedras, me parece que eso lo que generó fue una situación en la que los violentos tuvieron que apartarse. Ver las imágenes de diciembre, ver a la policía, en ese caso era la policía de la ciudad, ¿no? De la ciudad, sí. De la ciudad. Lapidada, porque fue lapidada. Pero bueno, pero creo que eso generó esta autorregulación y eso me parece que es bueno en el sentido de que el último acto que había habido de camioneros, se habían agarrado a las piñas entre ellos, había habido violencia, y entonces, y en este se ve que la decisión fue nada de violencia, intentemos solamente dar una imagen de masividad, que creo que tampoco fue tanta, y creo que desde ¿Por qué nuestra... no? ¿Ustedes midieron la cantidad de gente que hubo en el acto? Ellos dijeron desde el escenario 400.000.
Bueno, siempre los números son relativos. Ellos habían dicho 300.000 y dijeron 400.000, había 80, 90.000 personas, ese es el número. Es el número oficial. Sí, sí. No, no es el número oficial, es el número que se calcula con una metodología muy científica, que es cuántas personas por metro cuadrado, de acuerdo al tipo de densidad. Se hace un trabajo con una computadora y se calcula cuánta gente había. Es científico, ¿no? Así de simple. Sí, sí. Así de simple. ¿Qué le pareció el acto, o por lo menos los discursos de Moyano? Bueno, me pareció un discurso en el que la principal preocupación de Moyano es su situación personal. Me parece que un dirigente que tiene cosas que decirle a un gobierno, lo que hace es tratar de explicar su situación y poner gente para decirle a la justicia, yo no le tengo miedo, no tengo... Me parece que todo lo que todos habíamos dicho que iba a pasar, pasó. Y en ese acto, digamos... O sea, para usted hizo este acto porque tiene miedo de ir preso. Yo creo que es un acto que lo que hace es intentar generar una victimización, decir yo soy víctima de un sistema, de una persecución judicial. Y creo que... ¿Pero él está convencido que la persecución judicial está impulsada por el gobierno, por ustedes? Nosotros lo que hacemos es que cuando en nuestro caso, en el Ministerio de Seguridad, cada vez que recibimos una denuncia la judicializamos, claro, sea de lo que sea. No hacemos una investigación previa sobre alguien. Si hay declaraciones juradas, si hay temas en la FIP o en la Unidad de Información Financiera. Acá hubo una causa que empezó, que fue muy clarita, que fue el tema de Independiente, donde todavía está preso el vicepresidente Independiente, está preso. Claro, porque todos hablamos de Bebote Álvarez, pero por ahí nos olvidamos del vicepresidente. Está preso el vicepresidente Independiente. Entonces, todo el mundo sabe que Independiente recibió plata de afuera del club. Y un sindicato puede ser financista de un club. ¿Eso es regular o es sacarle la plata que le pertenece a los camioneros y ponerlos en un club? Esas cosas hoy está investigando la justicia. Creo que hay 6 causas, no tengo exactamente... 3 son las complicadas. Bueno, digamos, entonces, todo eso tiene que ver con temas que deberá responder Moyano, pero no en una plaza. No hace falta juntar una plaza, tendrá que tener sus abogados y explicar... Hoy Marcos Peña me decía en la radio, en Radio La Red, que la única que faltaba en el palco era Cristina. ¿Coincide? Sí, lo escuché a Marcos. La verdad es que a mí me parece que lo que estaba claramente planteado, y estoy de acuerdo con lo que dice Marcos, es que todos los que de alguna manera gobernaron en los últimos años tuvieron la suma del poder. Porque si hubo un gobierno que tuvo la suma del poder, fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvieron toda la oportunidad de hacer cosas, estuvieron ahí, diciendo o planteando qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, tuvieron su oportunidad. Yo creo que Cristina no va porque, digamos, no es la máxima protagonista. Claro. Porque ahí el actor principal es Moyano. Claro, claro. Vamos al tema del día, porque realmente me pareció, además, un tema que tiene muchísimas aristas, ¿no? Porque tenemos una embajada, en este caso la embajada rusa, un policía de la ciudad involucrado, funcionarios de la embajada. ¿Me puede contar cómo empieza la investigación? ¿Una investigación larga que dura un año? Esto es una investigación que empieza el 13 de diciembre del 2016. Ya era tarde, eran como las 9 y pico de la noche, y me llama urgente el embajador ruso en la Argentina, Víctor Coronelli, y me dice que necesitaba verme de manera urgente. Entonces le digo, bueno, venga embajador al ministerio, yo estoy acá, lo espero. Yo ya me estaba yendo para mi casa. Llega el embajador con 3 miembros del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y me dice que él tenía una sospecha
que no lo tenía confirmado, pero por algunas informaciones de un anexo de la embajada, que podría haber en unas valijas que había en la embajada droga, y que él quería consultar con nosotros a ver cómo manejar esto. Eso formalmente es territorio ruso, pero él quería ver y trabajar con nosotros para ver qué se hacía con esto. A él no, a él tenía un mal olfato de esas valijas. ¿Están en un colegio o están dentro de la embajada? Es como un anexo donde hay, es como un colegio, pero bueno, de alguna manera no queremos decir demasiado que es un colegio porque por las implicancias que tiene. Es un anexo de la embajada. Ahí van hijos de los funcionarios de la embajada rusa. Hay que cuidarlo por el lugar que es. ¿Y eso dónde estaba? ¿En un sótano? Y eso estaba en un sótano. Bueno, entonces nos cuenta que él había mandado a llamar a estos policías del Servicio de Seguridad Federal para hablar con las personas que habían tenido esta información, de que dudaban, informantes del mismo lugar, de este anexo de la embajada. Y bueno, entonces nosotros ahí mismo decidimos, yo llamo al jefe de la Gendarmería Nacional, al comandante general Lotero, que viene con el jefe de inteligencia, comandante general Domínguez. Ahí nos cuentan toda la situación nuevamente, nos describen todo, y lo llamo al juez Ercolini, que estaba ya en su casa. Ya eran como las 10:30 de la noche. El juez se viene... Todo ese mismo día, en ese momento, no había que perder tiempo. No se podía perder tiempo. A la noche, porque ellos no sabían, digamos, en ese momento se había enterado el embajador 5 minutos antes. ¿Y quién se lo cuenta al embajador? Bueno, personas de adentro que dudaban, que tenían dudas. Y él llama a los policías rusos que tenía en la embajada y les dice: ¿qué opinan de esto? Hay que ir al Ministerio de Seguridad. Yo lo conozco a él, tengo buena relación con él. Inmediatamente lo llamamos al juez Ercolini. El juez Ercolini se vuelve de su casa, se viene al Ministerio de Seguridad. Eran el 13 a las 11 de la noche. Ahí también se llama el fiscal Iglesias, Tayano, que eran los dos fiscales que trabajaron. Y decimos, bueno, lo primero que hay que saber es si hay o no droga. ¿Qué es lo que hay adentro? Entonces, lo primero que se hace es organizar que, digamos, pudieran entrar. El embajador le presta una llave de una puerta lateral con orden judicial que escribe en ese mismo momento el mismo juez. Y en ese momento se hace, a las 2 de la mañana, se entra a este anexo, y ahí se abre una valija con mucha prolijidad para no cambiarla. ¿Cómo estaba? Estaban algunos con candado, otras estaban con cierres y otras estaban con estos candados, números que tienen, que se abren con una llave maestra. Claro, o una llave maestra. O con una llave maestra. Se hace un narcotest, que es el test que... Cuando abren la valija, ¿qué encuentran? ¿Qué ven? Bueno, se ¿Usted encuentran... estaba ahí? No, yo no. Ah, usted no. No, yo estaba en el ministerio. Van agentes de la gendarmería. ¿Estaba el juez? No, va solo la gendarmería, porque había que hacerlo de una manera muy disimulada. Va una parejita de la gendarmería, como que pasaba por el lugar y entra subrepticiamente, disimuladamente. Y hacen un narcotest y vuelven diciendo es cocaína. Entonces ahí se decide la segunda parte de la operación, ya eran como las 3 de la mañana, que hay que sustituir de manera inmediata. Lo primero que hay que hacer es encontrar la banda. Si agarramos estas valijas ahora, nos quedamos con las valijas y no tenemos a nadie, ningún responsable. Responsable de estas valijas. Así que cuando tenían la droga, dijeron, vamos por la banda. Vamos por la banda. Entonces, sacamos... Bueno, se hace toda una operación, se sacan las valijas esa noche, se hace como que era una empresa con un camión que se para en la puerta, se sacan las 16 valijas, haciendo... ¿Son 16 o 12? 12, perdón. 12 valijas, no sé por qué dije 16. Las 12 valijas se envían a Gendarmería y empieza el reemplazo de las valijas por harina. Claro, había que encontrar harina a las 3 de la mañana. ¿Y qué cantidad de harina había que encontrar?
400 kilos, 500 kilos de harina, que son varias bolsas de harina, así que se mandó a un personal a comprar la harina al mercado central. Hubo que hacer una vaquita de plata porque nadie tenía plata como para comprar 500 kilos de harina. Y en ese momento se hace toda la sustitución, manteniendo, se habían sacado muchas fotos para mantener exactamente las valijas como estaban. A cada una de las valijas se les pone un GPS y se arma un sistema de cámaras. Todo eso había que hacerlo antes de las 6 de la mañana, que era la hora en que entraba el personal, las ordenanzas, el personal de limpieza a este lugar. Entonces se cambia todo esto en el edificio Centinela de Gendarmería, se le ponen estos GPS y mientras tanto otro equipo coloca cámaras para monitorear esas valijas desde el edificio de Gendarmería. Monitoreo que duró un año entero. Un año alguien o varios estaban constantemente mirando monitoreando la camarita, a ver qué pasaba con la valija, dónde iba. La harina, porque la droga No, ya por estaba, supuesto, por ¿no? supuesto. Bueno, a partir de ahí se empieza a hacer toda una investigación. El equipo de la Gendarmería con el equipo del Servicio Federal de Seguridad estuvieron, el equipo de seguridad de Rusia vinieron entre 4 y 5 veces. Aquí se trabajó en conjunto, se hizo una tarea en espejo. Acá se empezaron a tomar teléfonos de las personas que podían estar involucradas, todo por supuesto con la orden del juez Ercolini, con el fiscal Iglesias italiano. Y por otro lado, en Rusia comenzaron una investigación sobre quiénes eran los miembros. Bueno, ahí se determinó cómo era la banda. Un señor K, que es un gran empresario de mucho dinero, que ahora uno entiende de dónde hizo el dinero. Un señor K. Señor K, porque todavía no decimos el nombre porque es el único que está prófugo. No está prófugo, esperemos que está prófugo. ¿Y ese señor K que es ruso o argentino? Es ruso. Ruso. Es ruso ¿Que que trabajaba vive... en la embajada? No. Ese no. Ese es un empresario que tenía mucha llegada a la embajada. Ok. Luego hay una persona que se estaba retirando del servicio diplomático, y esta persona que se estaba retirando del servicio... Un ex administrador de la embajada. Exactamente, un ex administrador de apellido Avianov, era el que decía: estas son mis valijas, yo me las tengo que llevar a Rusia porque ya me mudo, me vuelvo a mi país y me llevo las valijas. Ese era estos son como las dos piezas principales de la organización. El señor K hoy está prófugo, Avianov está preso en Moscú. Ahí se empieza a hacer toda una investigación y de golpe en el medio de la investigación surge el contacto de un policía de la ciudad que era bastante conocido porque cada vez que venía una delegación rusa él hacía de traductor. Porque el tipo sabe ruso. Él es ruso, es nacionalizado ruso. argentino. Ok. Ahí empezó un trabajo conjunto con D'Alessandro de la policía de la ciudad muy importante. Bueno, ahí nosotros lo que hicimos fue avisarle porque una de las formas en que querían sacar la droga era porque ahí empezó cómo sacamos la droga. Claro, entonces ahí empezó un trabajo donde nosotros le avisamos a la policía, a Marcelo D'Alessandro, le dijimos, bueno, por favor, no organicen el viaje de los cadetes, porque si iban a llevar en un viaje con 60 cadetes, digamos, el policía, el nombre, ¿no? Sí, Bliznyuk había organizado un viaje con 60 cadetes y quería meter las valijas y llevarse la droga, y esto nosotros lo teníamos todo por las escuchas, en ese avión. Bueno, ahí la policía de la ciudad empezó a decir, bueno, no, es muy caro el viaje, qué sé yo, empezó a disimular y desarma esa posibilidad. Los cadetes no van. Entonces no se podían llevar la droga. Mientras tanto nosotros hacíamos todas las escuchas, tanto acá como en Rusia, y teníamos reuniones para ver cómo se quería mover esta organización. Luego hacen un segundo intento, vino un avión de Letonia, que cuando llega este avión de Letonia, dice, bueno, el señor Ivanov, que es el ex diplomático, que se quiere llevar las valijas en este avión a Letonia y de ahí se las va a llevar a Rusia. Ahí el embajador
dice, no, Letonia no, porque ahí no podemos hacer la entrega vigilada, porque la entrega vigilada es quién cae acá y quién se nos cortaba la operación. Exactamente. ¿Qué hizo el embajador? Agarró al administrador que tenía la llave de ese lugar y le dijo, te vas de vacaciones, se fue 4 días a Mar del Plata. Y entonces Ivaniov llamaba todo el tiempo diciendo, por favor, se va el avión, he mandado un avión que pagaron $380.000 por ese avión. $380.000. Matar, claro, y ahí están las conversaciones entre el señor K, Ivaniov, el policía, entre todos los participantes, donde estaban desesperados porque no se podían llevar la droga en ese avión. El avión se termina yendo, hay intentos de llevárselo en barco, de distintas maneras, hasta que el 9 de diciembre vino Patrushev, vino antes, pero el 9 de diciembre se fue de la Argentina. Es un nombre clave de Putin, ¿no? Él es el jefe del Servicio Federal de Seguridad y el jefe del Consejo Nacional de Seguridad Nacional. ¿Qué vendría a ser acá, para que entienda ese cargo? La ministra de Seguridad. Ah, usted. Usted, pero el ruso. Sí. Okay. O Okay. el jefe o la jefa de Homeland Security en Estados Unidos. Ok. Ese es un poco el cargo. Él, por supuesto, sale con esas valijas sabiendo y siendo, digamos... ¿Usted le contó todo a él lo que estaba haciendo? No, yo con él no hablé. ¿Y quién le contó que Bueno, iba esto por se este hablaba, ya se estaba hablando a nivel de las policías y se lo cuenta el embajador. Yo no le podía contar eso a él. Ok. Entonces, se decide que viaje en ese avión y entonces cuando llegan las valijas a Rusia, cuando llegan a Moscú, van a una especie de depósito que tiene el Ministerio del Interior para las valijas diplomáticas. Bueno, en ese momento viajan 3 gendarmes porque a nosotros nos dice Ercolini, bueno, yo necesito saber si efectivamente no me alcanza una filmación. Viajan 3 gendarmes, vestiditos así con sombrerito ruso, todos disimulados. Es de película. Sí. Es de serie Netflix, de espías. Total. Y, participan del momento en el que van dos personas, dos rusos, Kushjamov y Kalmikov, a buscar las valijas, y en el momento que buscan las valijas le caen los cuerpos de seguridad rusos y ahí mismo los agarran, y en el mismo momento, en paralelo, lo van a buscar a Ivaniov a su departamento en Moscú. Es decir, que en Rusia, los dos que formaban parte del aparato logístico que van a buscar las valijas... ¿Y esos eran jefes los de allá o eran jefes los de acá? Los dos jefes eran el señor K, que está... ¿El empresario que estaba acá? Que vino muchas veces acá. ¿Y ese está preso? Ese es el único prófugo que está en Alemania, o que estaba en Alemania, ahora no sé si... pero lo vamos a encontrar. Orden de captura internacional, Interpol buscándolo. Claro. Y la causa, a él lo están buscando desde Rusia. Él vino muchas veces a la Argentina, se reunía con Chilaco, que es uno de los que se detuvo ayer, se reunía con Ivaniov, se reunía con el policía de la ciudad. Son esas fotos que ustedes mostraron, estas reuniones. ¿Y esta detención, por ejemplo, que estamos viendo acá? ¿Quién es? Esta es la detención ayer de Iván Blizniuk, que es el policía metropolitano. Ese es el de la ciudad. Así es. Él llegaba ayer de Italia. Nosotros ya teníamos muchas... Venía con la novia, ¿no? La persona tenía una cantidad impresionante de viajes. La novia es rusa. Ah, ¿rusa? Sí. Y ayer se detuvo a Blizniuk y se detuvo a otro ruso nacionalizado argentino de apellido Chilaco, que hacía la logística, que armó las valijas, que era... entonces, acá se detuvo a esta parte. Este policía siempre decía que tenía influencias, que él podía llegar a todos lados. Y efectivamente tenía... Una vez estuvo en el Ministerio de Seguridad haciendo una traducción de una delegación rusa. Yo en ese momento todavía no sabíamos nada de esto. Y terminó la reunión y él empezó a hablar en castellano como argentino. Y le digo, ¿pero vos sos ruso? ¿Sos? No, yo soy de la Policía Metropolitana, yo soy... Pero un delincuentón. Sí, bueno, todavía no sabíamos. En ese momento era traductor. Claro.
y inclusive llamó mucho la atención que esta persona, que parecía una persona con muchos contactos, pero bueno, finalmente toda la organización, y yo creo que en pocos días vamos a poder detener a la máxima cabeza. Al que está en Alemania. Sí, con lo cual lo que creo que es importante acá es trabajo conjunto entre el embajador, el Ministerio del Interior, los servicios de seguridad rusos, la Gendarmería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad de la ciudad, todos trabajando. ¿El presidente sabía de esto? El presidente lo supo el primer día. Porque es un escándalo internacional. Bueno, yo el primer día, cuando fuimos a cambiar la droga, a la mañana siguiente le pedí una reunión y le conté. ¿Y qué dijo? Nada, sigan adelante, a fondo, como me dice siempre. Claro, pasó 1 año y 2 meses. Y nosotros, 2 o 3 veces me preguntó, como diciendo, bueno, ¿se podrá llegar al final? ¿Irá alguien? ¿Alguien hará el trabajo de llevarse esas valijas? ¿No se habrán dado cuenta ya que ahí no hay más droga, que hay harina? Y fue tan profesionalmente manejado toda la operación, tanto de parte nuestra como de parte de los rusos, que en ningún lado se filtró nada, nadie supo nada, y logramos llegar al final de esta operación, desarmando una banda que, a ver, tuvo la facilidad de entrar esos 400 kilos, ¿cómo? Seguramente de la misma manera. ¿Esto de dónde viene? ¿La droga viene de dónde? ¿De Colombia? Nosotros creemos, todavía estamos estudiando el origen, pero no sabemos si viene de Perú o de Colombia. Ah, todavía no saben. No, porque estamos haciendo un análisis hacia atrás de vuelos y porque creemos... ¿Y ustedes qué suponen? ¿Que fue directamente de Colombia o de Perú? ¿Directamente a la embajada? Nosotros creemos que debe haber venido en valija diplomática. No creemos que haya venido por tierra, nos parece raro, pero todavía no tenemos la suficiente información como para aseverarlo. Estas son hipótesis de trabajo que se están llevando adelante en este momento, tanto acá como en Rusia, que sigue el equipo trabajando para saber exactamente cómo entró, porque también ahí puede haber habido otras complicidades que hay que analizar. Otras conexiones locales, ¿no? Exactamente. Edu, Sí. ¿cómo le va, Patricia? Hola, Luis. Bien, bien. ¿Ha habido algún contacto del más alto nivel? Recién comentaba que el presidente Macri estaba al tanto de esto desde el principio, con su colega ruso, con Putin. ¿Sabes si se ha conversado este tema? Pues es un tema realmente que muestra un nivel de colaboración entre los dos países increíble. Ese nivel de colaboración era habitual entre Argentina y Estados Unidos a través de la DEA. No es muy común con otros países. No creo que se haya conversado porque me parece que son trabajos de nuestro nivel, del nivel de un ministerio, del nivel de las fuerzas policiales. El presidente en varias oportunidades preguntó cómo sigue eso. Yo le dije, hay que tener paciencia, va a salir bien, pero no creo que no creo que sea un nivel de conversación de nuestro presidente con Putin. Edu, y el otro tema que me interesaba con Patricia es valija diplomática. Hay convenciones que las protegen. Ahora, si esto pasa con Rusia, no quiero pensar lo que puede pasar con algunos de los otros países sin desmerecerlos, ¿no? No, hay convenciones, pero también estas valijas tenían una sustancia que lo que intentaba era evitar el olor que puede tener la marihuana, la cocaína, porque en definitiva toda valija... Perdón, ¿no eran unas pastillas que tienen que ver con el baño, con el Sí, inodoro? son unas pastillas así que lo que hacen es generar un olor que neutraliza... Que los perros no detectan. Claro. Pero son pastillas para inodoro, me parece. Sí, tipo para inodoro, grandes así, celestes, pero más grandes que para inodoro. Okay. Deben ser utilizadas como en piletas o en cosas así, que generan un olor más fuerte. Y enmascaran para que los perros no detecten. Claro, porque, independientemente de que sean valijas diplomáticas, todo funcionario pasa por un escáner. Y toda valija pasa por un escáner. ¿Y pasa por los perros también? ¿Aunque sea diplomático? Sí, sí. Bueno, no, si hay perros, sí, no siempre hay perros. Ok, sí. Pero,
así fue como se agarró la plata de Antonini Wilson. También venían como en un avión oficial y el avión oficial fue... Exactamente. En ese momento la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo revisó y le abrió la valija. Entonces puede haber situaciones, después puede haber quejas, pero en este caso, sin duda que es mucho más fácil sacar algo así, tan grande, en una valija de este tipo, diplomática, porque si no, nosotros hemos encontrado droga, la otra vez hablábamos con el juez Aguinsky, en camas de pilates, en muebles, siempre tratan de disimularla, en contenedores, ahora así tan evidente, en valijas, sin nada, sin ni siquiera una ropita arriba para disimularla. Nunca había visto. Ministro, esto confirma claramente que Argentina sigue siendo un país de tránsito, que es un hecho histórico en el país. Siempre fue un país de tránsito Argentina. Después se convirtió en un país de tránsito y consumo. Y hoy es quizás más de consumo que de tránsito. Pero definitivamente Argentina siempre fue por la debilidad de sus fronteras y de sus controles, fue un país de tránsito. Y de sus autoridades. Para mandar cocaína a Galicia, por ejemplo, se usó Argentina en muchas ocasiones. No quiero decir demasiadas cosas porque si no mañana me cita un fiscal federal para ver de dónde saque esta información. Pero a título informativo solamente. ¿A usted esto le consta y le preocupa, obviamente? Nosotros estamos ocupados con el tema. Claro. Nosotros, para darles una cifra, desde que empezó el año, desde enero hasta el 15 de febrero, el nivel de decomisos y de desmantelamiento de organizaciones de decomisos creció un 600% de enero del año pasado a enero de este año. ¿De qué cantidades hablamos? Y estamos hablando de que en enero del 2017 se decomisaron 5 toneladas y en este enero, hasta el 15 de febrero, se decomisaron 25 sin contar estas 400 de cocaína. Es decir que el golpe que le estamos dando al narcotráfico en plata, en presos, porque aumentamos el 42% la cantidad de presos y el desmantelamiento de las bandas, el golpe en los activos, porque ahora le sacamos, digamos, les abrimos en cada causa una causa de lavado, entonces le sacamos los activos. Entonces, de alguna manera, todo eso genera una situación de un enorme trabajo que hay que reconocerle a todas las fuerzas federales y las provinciales, porque trabajamos todos juntos, y creo que cada vez el negocio narcocriminal en la Argentina les cuesta más. Eso es el punto. El gran objetivo de nuestra lucha, uno sabe que uno no va a sacar el 100% de la droga, es hacerle... Entorpecerlo y hacérselo más caro. Claro. Y que no les convenga más económicamente, porque el único objetivo de los narcos es la plata. Sí, Gaby. Ministra, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Bien. doctor? ¿Cómo Celebrando el trabajo, y digo celebro porque a veces no se da esta simbiosis entre el Ministerio, las Fiscalías, la Justicia Federal, realmente es de destacar. ¿Ustedes creen seriamente, a mí me lleva a pensar que una estructura que mueve 70 millones de dólares en tráfico de estupefacientes, en una organización que parecería que ya tiene años de movimiento de este tipo, parecería ser poco quizás las personas que están involucradas? ¿Hay alguna línea, por supuesto, preservando la investigación, que permita entender que hay algo más, una organización, no digo la mafia rusa, pero alguna organización de mayor envergadura que estos simples 3 o 4 personas que fueron hasta ahora individualizadas? Nosotros creemos que es muy posible que en Rusia, y esto lo hemos discutido con el Servicio de Seguridad Federal ruso, ellos tengan otras líneas de investigación que sigan que puedan profundizarla. Nosotros, por supuesto, que siempre tenemos una etapa que es la etapa del momento en que se sabe hacia adelante, y ahora también queremos ir un poquito hacia atrás. Claro, correcto. Hay que ver si estas fueron las primeras 12 valijas o hubo más. Queremos ir un poco hacia atrás. Porque, digamos, lo importante acá es desmantelar mecanismos y descubrir nuevos mecanismos y desmantelar
sacarle 70 millones de dólares o 60 millones de euros, como cuesta esto, y si uno lo lleva a dosis es muchísimo más, es un golpe fuerte. Un gran trabajo de Gendarmería Nacional, ¿eh? Sí, claro. Gendarmería Nacional, la verdad que nos sacamos el sombrero, han hecho un trabajo impecable, impresionante, un año entero monitoreando esta operación. La verdad que muy bien, estamos muy contentos y muy orgullosos del trabajo que hicieron. Gracias. Me cuentan que también con Aguisqui hicieron una suerte de entrega controlada también con elementos nazis, ¿no? Sí. Eso, Gran juez el juez Aguisqui. Sí, gran juez. La verdad que trabajamos mucho con él, muchos temas de droga también y muchos temas. Hemos hecho una entrega controlada que se llevaba a Salta, unos grandes paquetes de objetos nazis que ahora se están analizando de dónde vienen, claro. y bueno, se detuvo también una persona y la verdad que son todas operaciones importantes de trabajo. Ministro, ya que estamos trabajando muy bien con muchos jueces. Eso usted es sabe que importante. hoy tuve acceso a un video de prefectura, fuerza que usted también dirige. Usted no solamente dirige Gendarmería, Policía Federal, sino también prefectura, ¿no? Y Policía de Seguridad Aeroportuaria. También, en la PCA. Corrimos un barco chino. Exactamente. ¿Me puede, por qué eso? ¿Y lo tirotearon también? Bueno, ayer muy temprano a la mañana me llama el prefecto general Escarcelo, me dice que la prefectura había determinado que había un barco chino pescando en aguas nacionales, dentro de los 200 kilómetros de nuestras aguas territoriales, de nuestro territorio, y entonces comenzó el protocolo. Se le advierte al barco con un megáfono, se le advierte y también por radio, y se le habla en inglés y se le dice que tenía que entregarse. El barco no se entrega, estaba a unos 500 metros. Voz de alto, no se entrega. No se entrega, empieza a escaparse y vienen a tratar de ayudarlo 3 barcos más, también de origen chino, para evitar que le tiren al barco. Igual se le tiraron tiros de advertencia, se le tiró... ¿Tiros de qué? Tiros de 1270. De 1270. Sí. No lo torpedearon, No, se le tira primero al agua y luego se le tira a los motores. Se le tiró. Es imposible hundir un barco a tiros. Bueno, la idea no es hundir el barco. No, la idea es que el barco pare, hacerle una infracción y que no vengan a pescar a las aguas argentinas. Claro. Que no se lleven los recursos naturales argentinos. Esto que usted me cuenta. Y le quiero contar el final, porque ¿qué pasó con el barco? Entró en la zona de exclusión Malvinas. Entonces ahí la prefectura... No puede pasar. Se quedó. Y se quedó con mucha bronca porque, porque no pudo... Porque le cerraron el paso 3 barcos más para ir... Estaban todos complotados, ¿no? O sea, prefectura también hace un trabajo realmente importante, ¿no? Sí, es el segundo, en pocos días. Hace pocos días se abordó un barco español que estaba pescando en las aguas argentinas. Este barco se lo abordó porque el barco español paró, de una empresa española paró y se lo llevó a puerto. Ahora el barco está en puerto, se le hace una multa muy grande, se le decomisa todo y se le hace una multa muy grande. Así que está trabajando mucho para controlar. Esto que pasó con prefectura y que vimos el video no tiene nada que ver con el Ara San Juan, porque vio que también se dijo que el Ara San Juan estaba visualizando barcos pesqueros, etc. No tiene nada que ver con eso. No. Nada que ver. No. Hoy igualmente, eso seguramente lo va a anunciar el ministro de Defensa, pero hoy ha salido un barco conducido por la prefectura, pero que es un barco del Ministerio de Agroindustria, especialista en mirar los suelos marítimos, el Angelescu, a seguir la operación de rescate del Ara San Juan. Muy bien. Sí, hoy salió. Sí. Le agradezco infinitamente todo este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, ministro. Un gusto, Señor Luis Rosales, estoy con usted.